de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Solamente este versículo vamos a leer y vamos a desarrollar y vamos a ver algunos puntos aquí, que es lo que Dios nos quiere hablar. Dice la palabra: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Tome tu asiento. Hay situaciones en la vida que tenemos que afrontar y muchas veces hay problemas. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender, primero entender que tenemos que aprender a descansar en el Señor y a resolver la situación de una manera sabia y correcta. La Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. La palabra dice que él vino para matar, hurtar y destruir. Hay un conflicto en el cual, cuando el Señor creó al hombre, el diablo se molestó de tal manera porque él quería ser adorado, él quería ser mayor que Dios, que fue desterrado de esa gloria que se le fue dada. Entonces el diablo quiere destruir la creación de Dios, quiere destruir a los hijos de Dios. Cuando dice gloria a Dios, aún quiere destruir al cristiano y al no cristiano. Sabemos que el no cristiano, el que no tiene a Dios, está bajo el dominio de Satanás por el pecado. Pero aquellos que han sido redimidos y comprados por la sangre del Señor y han recibido perdón de pecado porque han pedido perdón al Señor y han recibido al Señor como su Salvador, hay una batalla para que ese creyente no esté unido a Dios y que Cristo no sea revelado más a su vida y que él no exprese a Dios. El diablo va a hacer todo lo posible para distraernos, va a hacer todo lo posible para que nosotros caigamos en el río de su juego, para que nosotros cedamos la tentación y para que nosotros no seamos esos hijos de Dios que brillemos en medio de esta generación perversa y maligna. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué el apóstol Pablo? Tenemos que entender un poco el contexto de lo que Pablo está hablando. ¿Por qué Pablo habla de Satanás en este capítulo? ¿Y por qué le está diciendo que Satanás no se aventaje hacia la vida de los creyentes? Tenemos que entender que esta epístola y esta carta fue dirigido ¿a dónde? A la iglesia de los Corintios. Los Corintios en un momento se creyeron súper espirituales. La iglesia de Corinto estaba dotada y llena de dones espirituales. Había muchos creyentes que recibieron de Dios un montón y abundaban en dones espirituales. Pero había un problema, que ellos se creyeron superior y que ya no necesitaban del apóstol Pablo, que ya no necesitaban de una suministración del apóstol Pablo por medio del Espíritu. Y comenzó en el corazón de los corintios una vanagloria. Y eso trajo problemas dentro de la misma iglesia. ¿No dice amén? Y comenzaron a surgir ¿qué? Muchos conflictos y muchos problemas. Problemas entre hermanos y segundo, problemas en el cual no querían que el apóstol Pablo ministrase la iglesia de Corintios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, para ver un poco el contexto de lo que habla este capítulo 2, Pablo está hablando de que muchos le han causado tristeza, de que muchos han sido personas que aunque lo han recibido en un tiempo, ahora ellos se creen superiores y que le han causado mucho dolor porque ahora no lo quieren recibir, porque ahora no lo aceptan como apóstol de Jesucristo y le han causado tristeza
vergüenza, porque ellos se creen superior, como ellos ahora han recibido mucho de Dios y tienen muchos dones, y algunos profetizaban y otros sanaban y otros tenían dones. Ellos se creyeron que ya no era necesario que el apóstol Pablo viniese y les ministrara y les hablara de parte de Dios. Ahí vemos un principio de que nosotros debemos de mantener nuestro corazón siempre humilde, a pesar de lo que Dios nos dé, a pesar de lo que Dios nos imparta, a pesar de lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Siempre tener una actitud humilde, una actitud sumisa, una actitud de no creernos superior o mayor a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo habla y escribe una carta para que ellos entraran en razón, en conciencia. Y él dijo: yo perdono a aquellos que me han lastimado. Y si entre ustedes hubo cosas que se han llevado a que ustedes se dañen como cuerpo, como iglesia, tienen que perdonarse. Porque si no se perdonan, el diablo, por eso dice, el diablo tomará ventaja. El diablo va a tomar territorio. El diablo va a tomar provecho de la situación. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vemos el día cómo el opositor, que es el diablo, ha tomado ventaja sobre muchos creyentes. Y aquí el apóstol Pablo dice que no debemos de ignorar su maquinación. ¿Qué es una maquinación? Es un pensamiento que algo se colocó contrario a una persona o a alguien. Es un pensamiento contrario, es un pensamiento de malicia, de maldad. Es un pensamiento para hacer daño a la persona. Una maquinación. Alguien está maquinando, por ejemplo, alguien te viene a decir algo y usted no le dice nada con su labio, pero usted está pensando: ¿y este qué se cree? ¿Qué me viene a decir a mí? Usted ya está pensando mal de la persona porque usted le dio una orden y usted no quiere acatar la orden y usted está pensando mal de esa persona. Es una maquinación, es algo que de dónde procede y proviene eso. Eso no procede del Espíritu Santo, eso procede del mismo infierno, que el mismo infierno es el que quiere poner ese pensamiento contrario a la orden o a una verdad establecida. Cuando la palabra de Dios es liberada, son verdades, aunque la palabra sea como espada, sea como martillo, aunque la palabra sea fuerte, son verdades que van a transformar nuestro corazón, van a llevar a nuestra vida al cambio. Y ahí el diablo aprovecha cuando uno no estaba fuerte en la oración. El diablo coloca una maquinación en su mente diciendo: ¿qué le tiene que decir el pastor a mí esto? Esto no es así como el pastor dice. Esa maquinación la colocó el mismo diablo en la mente del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el diablo toma ventajas. Y para que el diablo no tome ventaja y ponga pensamientos de malicia contra un creyente o contra alguien, puede ser contra un hermano de la iglesia, puede ser contra tu padre, contra tu madre, contra los pastores, contra alguna persona, lo que no tenemos que hacer es darle lugar. Libro de Efesios capítulo 4, 27 dice: no deis lugar al diablo. ¿Qué dice Efesios 4, 27? No des lugar al diablo. Cuando hay una ofensa, cuando hay algo que ocurre a nuestro alrededor, cuando hay algo ministerial, algo dentro de la congregación que pasa, hay algún roce, hay algún pulir, hay algo que Dios está permitiendo que ocurra dentro de la congregación, porque a veces Dios permite cosas en nuestra vida. ¿Para qué? Para ver cómo nosotros estamos en su presencia. Pero ahí corremos el peligro de nosotros ceder y dar lugar al diablo, para que el diablo tome terreno, para que el diablo se aventaje en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y coloque cosas que no son de Dios, que no proceden
proceden del Señor. Mire, es tan cortito este versículo, pero tan profundo. No des lugar. No des lugar a esos pensamientos. No des lugar a esas cosas que el enemigo quiere colocar, sembrar. No des lugar, porque eso puede ser muy dañino. Eso puede ser muy destructivo. Eso puede apartarte de la comunión. Eso puede apartarte de estar unido a Cristo. Eso que viene a la mente porque seguiste y diste lugar a la duda. Y la duda procede del infierno, porque el diablo quiere que dudes de las cosas de Dios. Decía que está a tu lado, no le des lugar al diablo. No permitas que él tome el lugar. No permitas que él tome el lugar en tu matrimonio, en tu casa, en la vida de tus hijos. No le des el lugar. No permitas que él tome ventaja. ¿Lo dicen amén? No permitas que él te siembre pensamientos que no son de Dios. No permitas que él coloque pensamientos cuando Dios te está hablando al cambio, al arrepentimiento, al abandonar cosas que a él no le agrada. No permita, porque si tú le permites, entonces ahí tú le estás dando el lugar al diablo. Ante la verdad de la palabra, ante la verdad de lo que Cristo no quiere destruirte, Cristo quiere limpiarte, y la única manera es hablándonos de una manera fuerte para que entendamos, para que reaccionemos, para que nuestra conciencia sea limpia de todo lo que el enemigo quiere sembrar. Por eso el Señor tiene que limpiar a todos los creyentes que van acercándose a la iglesia. Por eso cada creyente o cada hermano que por ahí puede ser parte de nuestra congregación tiene que pasar por el proceso de la purificación, de la limpieza. Porque muchos han por ahí servido dentro de ministerios aún dándole lugar al diablo. Y teniendo algo contra ese hermano, y teniendo celo, y teniendo competitividad uno contra otro, y no pasando a este, y no juntándose con este, porque el diablo sembró una semilla de cizaña. No tenemos que dar lugar para que él se aventaje. No tenemos que darle lugar para que él gane. La palabra, él te quiere ganar, él te quiere ver derrotado, él te quiere ver abatido. Él quiere que retrocedas en este principio de año. Y a su nombre. Muchas veces cedemos y le damos lugar al diablo. ¿De qué manera cedemos? ¿De qué manera nosotros muchas veces podemos ceder? Podemos ceder en la parte sentimental, en la parte emocional. Y le estamos dando lugar a que el diablo influencie en nuestro corazón, nuestros sentimientos. Le estamos dando lugar a que él tome territorio y nos aventaje y gane y tome lugar. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos firmes y discernir y ver las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Tenemos que discernir. Tenemos que decirle, Señor, esto yo sé, Padre, yo quiero discernir si esto es de Dios o esto es de mi emoción, de mi corazón, Señor. Si es de Dios te va a dar tranquilidad, si es de Dios te va a dar paz, si es de Dios te va a conducir a hacer lo correcto, lo adecuado, pero si no es de Dios te va a traer intranquilidad a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando acerca del perdonar, porque si ellos no se perdonaban como cuerpo de Cristo, Satanás tomaba territorio y seguía aventajándose y ponía maquinación uno contra otro. Por eso Pablo dijo en los versículos anteriores de este capítulo, dijo, yo perdono a todos aquellos que me han ofendido. Si alguien me ofendió, si alguien hizo algo contra mi vida, yo lo perdono. Yo no quiero tener nada en mi corazón contra ese hermano. Yo no quiero que Satanás se aventaje. Por eso el apóstol Pablo le habla tan claro a los hermanos que no dejen que Satanás tome ventaja, tome terreno, tome lugar, tome posición, tanto en la mente y en el corazón de ellos. ¿Cuántos dicen amén? El diablo está vencido,
sabemos claro esto, pero sigue haciendo de la suya. Y donde hay un creyente que le da lugar, ese creyente es tomado por el diablo. No fue tomado por el apóstol Pedro, por el apóstol que estaba al lado del Señor Jesucristo. Cuando le dijo: Señor, no vayas a la cruz, tú no tienes que morir. Y el Señor Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú pones la mira en las cosas de los hombres. Yo creo que Pedro quedó petrificado cuando lo reprendió. ¡Gloria a Dios! Dijo: apártate de mí, Satanás. Vete, sal de mi vista. Tú quieres que yo ceda a tus palabras. Miren, utilizó a Pedro para que Pedro fuese utilizado por el diablo. Lo utilizó para que sea Jesús conmovido por las emociones, pero Jesús era firme. Él vino a obedecer lo que dijo su Padre. Y cuando tú y yo somos firmes y obedecemos a lo que Dios nos dice, no nos va a interesar quién tome al diablo. Nosotros vamos a estar firmes y le vamos a decir: vete de aquí, Satanás, vete, porque tú no tienes parte en mi vida. Sea quien sea un familiar, sea tu esposa, tu esposo que se mate, vete, Satanás, de la vida de ella, vete, Satanás, de la vida de él, que quiere frenar lo divino y lo glorioso que Dios quiere hacer con nosotros. Apláudate bien. Y a su nombre. Él quiere destruirte. Él quiere aventajarse para que tú no tengas comunión con Dios. Él quiere hacerte culpable de que eres un pecador y que Dios no te ha perdonado, para que te sientas como una víctima y te sientas no perdonado por Dios. Él viene a sembrar eso en los corazones, en la mente. Él viene a sembrar pensamientos pecaminosos. Él viene a sembrar cosas que a Dios no le agrada, para que tú estés pensando en esa cosa. Él se está aventajando porque hay algo que está ocurriendo en tu vida, que se viste y abriste una puerta para que Él entrase en la mente o en el corazón. No tenemos que darle lugar, no tenemos que darle esa ventaja para que Él la gane, sino que nosotros tenemos que estar apercibidos. ¿Cuántos dicen amén? En la parábola que nos habla, por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 13, verso 24, nos habla de la parábola de la cizaña y del trigo. Si usted lee esa parábola, usted ve que el buen hombre, el que sembró la buena semilla, dice que fue luego a dormir. Y cuando él estaba durmiendo, vino el enemigo y sembró cizaña. Y aquí tenemos una lección a aprender. ¿Por qué vino el enemigo y sembró la cizaña? Porque el que tenía que estar velando se fue a dormir. Y esto nos muestra que cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente, el diablo te va a sembrar cizaña. Claro que este hombre tenía que descansar y dormir, pero lo llevamos al plano espiritual. Cuando tú estás dormido, el diablo aprovecha a sembrar cizaña. Cuando tú te duermes en la oración, cuando tú te duermes en la búsqueda, cuando tú te duermes en comprometerte, cuando tú te duermes en las cosas de Dios, el diablo sembrará semillas de cizaña, de duda. Va a querer maquinar, va a querer ponerte contra el pastor, va a querer ponerte contra la iglesia, va a querer ponerte contra la doctrina, va a querer ponerte contra los hermanos. No, que no es así como están enseñando. No, no es de esta manera. Va a querer ponerte porque tú estás dormido y el enemigo sembró esa semilla. Léalo, dice 13:24, que ese hombre fue y durmió. Pero espiritualmente nosotros, ¿qué dijo el Señor Jesús? Velad y orad. Velen y oren. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto siempre. Entonces, hay un reflejo espiritual en nuestras vidas, que podemos nosotros estar en la iglesia, venir al culto, pero podemos estar dormidos espiritualmente.
espiritualmente. Y si estamos dormidos espiritualmente, estando en la iglesia, entonces estamos siendo atacados por el enemigo, donde él nos está sembrando cizaña uno contra otro. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que no tiene que pasar. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Y eso es lo que no tenemos que ceder. Tenemos que nosotros aventajarnos al diablo. No que el diablo tome territorio en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo que oremos y velemos. El enemigo va a procurar apartarnos de la fe, del camino, de la rectitud. Él querrá que nosotros andemos por caminos extraviados. Él nos querrá extraviar del camino verdadero. Hoy, ¿sabe cómo el diablo está llevando a los creyentes de este siglo? Los está llevando con la corriente de este mundo. Y muchas iglesias entraron en esa corriente. Muchas iglesias que comenzaron en la sana doctrina, que comenzaron siendo radicales, que comenzaron siendo creyentes, que hablaban contra el pecado, que hablaban de la santidad, que hablaban de las cosas que a Dios no le agradaba, comenzaron a volcarse, comenzaron a extraviarse y comenzaron a seguir la corriente de este mundo. Y ya no quieren hablar más del pecado, y ya no quieren hablar más contra todas las cosas que Dios aborrece, sino que han traído un mensaje. Entonces vemos que el diablo se ha aventajado, el diablo ha tomado territorio, el diablo ha sembrado un montón de cosas, colocando y poniendo pensamientos contra los verdaderos cristianos, diciéndonos: ustedes son muy fanáticos, ustedes son muy extremistas, ustedes son muy religiosos. Miren a qué punto llegó el diablo colocando maquinaciones de otros creyentes contra los verdaderos creyentes. Eso está pasando hoy en día, hermanos. Eso está pasando en estos tiempos. Satanás ha maquinado y ha entrado en muchas congregaciones, y aquellos que quieren realmente hacer la voluntad de Dios seremos perseguidos, seremos criticados, seremos vistos como religiosos, como extremistas. ¡Gloria a Dios! Pero nosotros seguiremos este camino. Aunque digan lo que nos digan las cosas, aunque se levante lo que se levante, nosotros no cambiaremos la palabra. Nosotros seremos radicales con la palabra. Nosotros seremos como la palabra de Cristo nos enseña. Amén. Como el diablo se ha aventajado, como el diablo tomó territorio, como el diablo ganó sobre muchos creyentes. Como el diablo pone a pastores contra otros pastores. Como pone a hermanos contra otros hermanos. Aunque nosotros no participemos con otros hermanos porque tengan otras doctrinas que no son bíblicas, no quiere decir que no amemos a esa persona. Oramos para que vengan a la luz, oramos para que sean quitados los velos de esas vidas, oramos para que Dios tenga misericordia y en cualquier momento o en el momento que Dios quiera los traiga a la luz verdadera, los traiga al camino verdadero. Pero nosotros no somos enemigos de aquellos que asisten en otras congregaciones, sino que oramos para que en un momento le pidamos al Señor si es la voluntad de Dios, y si Dios tiene almas para rescatar de ese lugar, que el Señor pueda despertar su espíritu y traerlos a un lugar correcto. Apláudale que vive. Apláudale. Y no es porque nosotros seamos más que otros, no. Pero nosotros sabemos qué camino hemos tomado. Nosotros sabemos qué decisión hemos tomado en cuanto a la palabra de Dios. En vivir para Dios, en santificarnos, en dejar las cosas que a Dios no le agrada, en vivir una vida en el Espíritu y no una vida carnal, emocional. Estos días veía algunos videos de algunos predicadores y decía: ay Señor, cómo la iglesia se ha degradado. Hasta un ring pusieron
en el altar simulando que eran peleadores, que eran combatientes, que eran guerreros. Mira el punto que se llegó. Queriendo metafóricamente decir que es la pelea que se está librando, pero tú no tienes que traer o poner escenografía o vestirte como un boxeador y ponerte los guantes de boxeo para simular eso. Eso está hablando que nosotros tenemos que pelear la batalla de la fe como hablamos hoy, pero no tenemos que traer nada a la casa de Dios, colocar nada, sino que eso es en el espíritu. Son cosas que son espirituales, no son cosas que se tienen que hacer visibles para que la gente vea ese espectáculo y todas esas cosas terribles que se están poniendo hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, miren cómo el diablo se aventajó y el diablo se ríe, se burla de ellos. Gloria a Dios. Y el diablo está ahí, se está riendo y está diciendo estos cristianos ilusos que los tengo todos atados, estos cristianos ilusos con falta de conocimiento, yo los tengo todo amarrado a mí. Pero que Dios nos ayude a nosotros a permanecer fiel a Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a que cada palabra que nosotros tomemos ventaja y que digamos, diablo, ¿tú quieres entrar por acá? Ya sé por dónde quieres venir. ¿Querés venir por este familiar? ¿Querés venir por esta situación? No vas a poder, porque descubrí, el Dios de gloria me dio el discernimiento para que viera cómo tú quieres entrar en mi vida. Así que vos querés poner este sentimiento, vos querés poner esta duda en mi corazón, querés poner esto para que yo esté contrario a la palabra, que yo dude. No, diablo, no, Satanás, no, te vas a ir, te reprendo en el nombre de Jesús, te echo fuera de mi vida, no tienes lugar más en mi corazón. ¿Lo dicen amén? Vaya al libro de los Hechos, capítulo 7. Mire cómo el apóstol Pablo, cómo Pablo era un defensor de la palabra del Señor. Cómo el apóstol Pablo predicaba el Evangelio. Aleluya. Capítulo 13. Versículo 7, porque había personas que estaban recibiendo el Evangelio, pero siempre el opositor, el maligno, el que maquina, el que se quiere oponer a la palabra de Dios, se va a levantar para detener, pero nada detendrá el poder, la obra de Dios. Capítulo 13 de Hechos, verso 7, dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Quién deseaba oír la palabra de Dios? Este varón, que era importante, deseaba oír la palabra de Dios. Pero mire, este diablo que se quiso aventajar, este diablo que quiso tomar ventaja sobre Pablo, pero bendito Dios, que Dios es el que revela, Dios es el que muestra todas las cosas. Mire lo que dice el verso 8: pero les resistía el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué quería hacer este hombre, este mago lleno de demonios? Quería apartar de la fe. Quería que no oyera al apóstol Pablo. Y el hombre tenía deseo de oír a Pablo, de oír la palabra que Pablo traía. Miren lo que dice el verso siguiente, verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Reprendió a este hijo del diablo, que quería aventajarse, que quería oponerse.
¿Usted no se da cuenta que muchas veces el diablo se opone a que usted llegue a la iglesia? Amén. ¿Usted no se da cuenta muchas veces que el diablo genera situaciones antes de que usted salga del culto? Se está oponiendo para que no llegue a la casa de Dios. Amén. Está levantando una situación, se está aventajando. Y si usted cede y abre la puerta a la emoción, abre la puerta a la duda, usted le cedió el terreno, el territorio, para que él entre y usted ya se quede y usted no pueda congregar y usted termine en su casa no viniendo a la iglesia y encima termine en su casa con un problema, con algo que trajo desacuerdo, con algo que no tenía que ocurrir, pero abrió la puerta y se dio y el diablo se aventajó a su vida. Amén. Este hombre, dice la palabra, quería oír la palabra de Dios por medio de Pablo, pero había alguien diabólico, un hijo del diablo, que se estaba levantando para resistir y para que le digan: no escuches a Pablo, no lo escuche, pero ahí estaba Pablo lleno del Espíritu Santo y reprendió a este espíritu que estaba en este varón. Era un hijo del diablo, alguien que quería trastornar el camino para que ese varón no viniera al camino de la rectitud, al camino de la fe. Así se levantarán como estas personas a tu alrededor para trastornar el camino verdadero. Querrán hacer esto en estos tiempos. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ceder? ¿Vamos a ceder para que él se aventaje el enemigo? ¿O no vamos a ceder y vamos a nosotros a aventajar, ni nosotros vamos a orar, ni vamos a ir pasos más adelante que el diablo? Porque no seremos nosotros, será el Señor que ha adelantado el Señor con nosotros. ¿Cuánto dice la mera esto? Escuche. Vamos al libro de Génesis. Otro ejemplo que quiero darle por la palabra. Libro de Génesis, capítulo 4, verso 5. El ejemplo de Caín y Abel. Como Satanás maquinó en la mente, en el corazón de Caín contra su hermano. Y dijimos que el diablo vino ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir, dice la palabra del Señor. Mire cómo este ser perverso que te quiere destruir, que quiere que no recibas la palabra, que quiere alejarte de Dios, que quiere alejarte de la oración, de la comunión, que quiere aventajarse poniéndote pensamiento, dudas, que no vas a poder salir adelante, que las cosas económicamente no van a estar bien en tu vida. Mire, todas estas cosas coloca el enemigo para que tú estés atrapado y para que tú no puedas salir adelante con la ayuda de Dios. Él maquina todo el tiempo y está buscando la manera cómo destruirnos como iglesia. Él está buscando la manera y se está maquinando y pensando, porque el diablo piensa cómo entrar. Él sabe la área débil que tú tienes y él está buscando. Si tú estás débil, por esa área va a venir. Si tú eres débil en un área, por esa área te va a atacar. Pero si tú estás buscando a Dios y fortalecido en el Señor, va a venir, pero Él va a tener que salir huyendo. Pero cuando tú eres débil en áreas en tu vida, Él ataca ahí en esa área. Eres débil en la emoción, ahí te va a atacar. Ya tú sabes por dónde viene. Tienes que atacar, tienes que reforzar la oración. Tienes que orar: Señor, no permitas que ceda mi emoción. No permitas, Señor, ayúdame a ser fuerte en mis emociones. Que el Espíritu sea el que domine mis emociones, mi voluntad y no mi corazón. No permita que mi área débil carnal caiga, ceda al pecado, ceda al enojo, ceda a la ira, ceda a la contienda. No, Señor, ayúdame. No quiero que Satanás se aventaje, porque si yo le di el lugar, él tomó territorio y ahora hay discordia, hay pelea en el hogar, hay disensión, y eso no tiene que pasar. Nosotros tenemos que aventajarnos y saber que cuando algo está por pasar, estar apercibido: ah, diablo, quiere venir por aquí. Ahí ya te encontré, diablo mentiroso. Tu mente es el campo donde el diablo te turba y perturba. Refuerza la oración. Padre, llevo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevo mi mente a que mi mente esté ligada y atada a ti, Padre.
y no a la mente que divaga, y no a la mente que imagina o que piensa cosas. A veces el diablo pone pensamiento en creyentes y le hace imaginar películas de las cuales no son. Por ejemplo, un hermano te miró y el diablo puso un pensamiento: mirá cómo te están mirando los hermanos, pero mirá, ¿será que tiene algo contra vos? Y el hermano por ahí te miró y nada más, no te hizo algo malo, pero el diablo sembró en la mente de ese creyente que ese creyente tiene algo contra el otro. Gloria a Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces nos damos cuenta que él es débil en esa área. Tienes que darte cuenta que en esa área tienes que reforzar la búsqueda, la oración y decir: Señor, mi mente sea dada a ti. Mi mente sea tu mente, no mi mente humana, natural, carnal. Que le doy lugar y que ceda al diablo a pensamientos que me van a llevar a pensar mal de mi hermano. Por ahí el hermano, un ejemplo, otro ejemplo cotidiano de iglesia: el hermano no te saludó, el hermano por ahí te pasó de largo y ya tú pensaste, el diablo te sembró una duda: ¿será que el hermano tiene algo contra mí, no me quiere? ¿Será que el pastor, porque no me mandó un mensaje, no me saludó, tiene algo, se enojó conmigo? Y ya toda esa película comienza el diablo a colocar en la mente. Y ahí está cediendo al diablo, le está dando lugar, él está tomando territorio, y tú tienes que saber que eso procede del mismo. Cuando ya comienzas a pensar: no, Satanás, vete de mí. Pensamiento maligno, dañino. Y así pasa. Le pasó a Caín. Verso 5 del capítulo 4: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Verso 6: después Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, escuche, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué estaba a la puerta? El pecado. Porque no le agradó a Dios la ofrenda y el corazón con la cual la llevó Caín a la ofrenda. Gloria a Dios. Porque en el corazón de Caín, aunque la ofrenda era una ofrenda que no era digna para Dios, ya el corazón de Caín tenía algo contra su hermano. Ya Caín miraba con otros ojos a su hermano, no lo miraba con ojos de un buen hermano, lo miraba diferente. Y más rabia le dio cuando Dios se agradó de Abel y de la ofrenda de Abel. Pero en sí Caín, antes de que fuera la ofrenda, Caín ya en su corazón tenía algo contra su hermano Abel. Capaz que tu hermano no te hizo nada, pero yo he escuchado frases tan espirituales que hay creyentes que dicen: mi espíritu lo rechaza Se hacen tan espirituales que ya sienten que ya lo tienen que rechazar a ese hermano. Gloria a Dios. Al hermano tú no lo tienes que rechazar, lo tienes que amar. Amén. Si el hermano está en error, si el hermano no está bien, amén, no hay que rechazarlo, hay que orar por el hermano. Amén. Estamos hablando de hermanos en la iglesia, estamos hablando de creyentes. No estamos hablando de personas que no tienen a Dios y que andan en caminos tenebrosos, en grandes pecados, que ahí el Señor nos habla, que no participemos, sino que sí hablemos de Cristo, pero que nosotros no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Pero a ver, algunos son tan espirituales y dicen: no, yo siento de parte de Dios que esta persona tiene algo. Por eso no me relaciono, por eso lo tengo ahí. Gloria a Dios. Tú tienes que orar por el hermano.
Amén. Tienes que amar a tu hermano. Porque el que no ama a su hermano, dice la Biblia, no ama al Señor y no ha conocido a Dios. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Claro que otros pueden tener otra clase de enseñanza, pero no vamos a dejar de amar a nuestros hermanos. Vamos a ir a otras congregaciones, nosotros que vamos a predicar, no es que no amamos a sus hermanos, lo amamos en el amor del Señor, aunque no tengan la doctrina bíblica. Pero oramos para que en algún momento Dios nos use, para que haya un despertar, ocurra algo y que la gente reaccione y salga de ese dormitar espiritual, reaccione y se vuelva a la verdadera palabra. Amén. Aunque estén en el error, aunque estén caminando extraviados, aunque no sigan la palabra de Dios como Dios quiere. ¿Cuándo dicen amén? ¿Qué le dijo el Señor a Caín? Que el pecado estaba a la puerta. Él estaba sediento y Satanás estaba a la puerta para tomarlo y hacer algo terrible. Por eso es peligroso cuando nosotros cedemos al enemigo y dejamos que él tome ventaja. Nos podemos convertir en un arma destructiva utilizada por el mismo diablo para hacer algo a la cual dañemos el cuerpo de Cristo. Entonces dicen amén. No fue utilizado Judas para que nuestro amado Señor Jesucristo sea vendido y entregado en manos de pecadores. El diablo contaminó y entró en Judas y lo vendió, lo traicionó. Y a su nombre. Gloria a Dios. Él vino para matar, destruir, iglesia. Por eso el libro de Santiago capítulo 4 verso 7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que resistir, pero para resistir debemos de ser sometidos a Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué es someternos a Dios? Entregarnos a Dios. ¿Por qué en algunos creyentes el diablo los aventaja? ¿Por qué en algunos creyentes? Porque no se someten, no se entregan a Dios. Entonces el diablo los tiene ahí turbados, deprimidos, amargados, tristes. Vienen a la iglesia, reciben, se van contentos, se van alegres, recibieron la palabra, el fuego, recibieron la ministración, la palabra profética, pero llegan a la casa y el diablo lo está esperando ahí. El diablo está ahí en la puerta, diciendo: pasa, te abre la puerta y todo pasa, ahora yo estoy contigo. Y vuelve de nuevo la tristeza y vuelve de nuevo el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no tiene que ocurrir? El que tiene que estar con nosotros es el Señor. Y cuando el diablo quiera colocar o sembrar alguna duda o colocar algo en nuestra mente, decir: Satanás, ya te encontré, tú quieres entrar por esto. Tú quieres ponerme en contra de este hermano. Tú quieres que yo no le hable a este hermano. Tú me quieres alejar de mi hermano en la iglesia. No quieres que le hable. No, Satanás, mentiroso, engañador. Porque el Señor quiere que yo hable y ore por mi hermano. Un reino no cae de afuera hacia adentro, sino que cae. Un reino no se divide de afuera, se divide de adentro hacia afuera por el Señor. ¿Dónde el diablo quiere dividir? El diablo quiere dividir la iglesia, quiere dividir los corazones, quiere que haya entre nosotros cosas a las cuales no nos toleremos, no nos amemos como hermanos en Cristo. Que no recibamos la palabra, que no recibamos la exhortación. Por eso cuando algunos hermanos están medio flojos, cuando algunos hermanos están medio ahí decaídos en el periodo del año, cuando viene la palabra fuerte, algunos como que los sacude, algunos claro no les gusta, les molesta esa palabra. ¿Pero por qué? Porque están flojos espiritual, porque están ahí en una situación que ha dado lugar al diablo, a los pensamientos, a la mente. Entonces estamos viendo que Pablo le dice a esta iglesia: hermanos amados, deben de perdonar, deben de
Pablo sabía cómo el diablo operaba y trabajaba. Por eso él enseña a la iglesia que el diablo se iba a aventajar si ellos no se reconciliaban, si ellos no pedían perdón, si ellos no se volvían a Dios, si ellos no lo recibían y amaban al apóstol que era de ellos para predicar la palabra y confirmarlo y seguir llevando el evangelio. Y a su nombre. Escuchen. El libro de Primera de Pedro, capítulo 5, 8 dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda como ese león, anda alrededor, anda ahí buscando, busca la manera, busca la forma, busca la manera de entrar. Cuando tú te desesperas, cuando tú tienes ansiedad, cuando tú te apresuras, estás buscando una manera que te ve que te estás apresurando y estás con ansiedad y busca la forma. En esa ansiedad Él aprovecha. Amén. Aprovecha la ansiedad, aprovecha la preocupación para turbarte. Amén. Aprovecha la situación que estás viviendo, aflicción. ¿Para qué? Para aprovecharse de esa situación y entrar y comenzar a hablarte, a perturbarte, a confundirte. Y decirte, ¿y será que Dios lo va a hacer? Tú tomaste esta decisión, ¿y será que Dios te va a respaldar? ¿Y será que Dios estará contigo? ¿Y será que las puertas se van a abrir? Y ahí cuando entra y tú le diste el lugar y cediste a la voz del diablo, ahí el diablo te está aventajando. Pero hoy le vamos a cerrar toda puerta al diablo. Hoy le vamos a cerrar toda rendija, toda puerta, toda ventana. Donde Él quiera entrar no va a poder. Porque el que va a gobernar, el que va a dominar, el que va a poseer nuestra vida es el Espíritu Santo. El que nos va a dirigir a toda verdad. El que nos va a dar paz, seguridad, tranquilidad. Se llama Espíritu Santo. El que nos conducirá a manantiales de agua fresca y dulce es el Espíritu Santo. Y si el diablo te estuvo turbando, amedrentando o desanimando, entristeciendo, si el diablo entró por la tristeza, dile al diablo, diablo, tú me quieres entristecer con esta situación. Y dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. Hoy me fortalezco para que el gozo del Señor venga sobre mi espíritu. ¿Cuánto dicen amén? ¿No ves que cada vez que tú oras y ves a tus hijos más lejos de Dios, cada vez que tú oras y ves que las cosas en tu casa se van empeorando, ahí el diablo está viendo que en el momento que tú dejes de orar y ceda, va a entrar a perturbarte, va a decir, Dios no va a cumplir, Dios se está tardando, Dios no va a traer a tu hijo. Entonces tú cediste al hablar, a la manipulación diabólica, a la maquinación satánica del diablo. Él está maquinando contra ti para destruirte. Él está maquinando contra ti para haberte caído, derrotado, enfermo. Tú no te estás dando cuenta, pero Él está buscando la manera de que te apartes de Dios. Él está buscando la manera que no tengas comunión. Él está buscando la manera que no estés relacionado en el cuerpo, con los pastores, con los hermanos, que no tengas comunión, que no vivas una vida espiritual, que no te consagres. El libro de Primera de Juan, miren lo que dice. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. El diablo quiere que seas un pecador, aún estando en la iglesia, que peques, que seas un reincidente, que reincidas en el pecado. ¡Gloria a Dios! Pero Dios vino a destruir esas obras diabólicas. Él vino a destruir. Él vino a poner culpa. Él vino a poner abandono. Él vino a poner tristeza, dolor, maquina, para que Él entre en tu vida si tú le das en tu lugar. ¿No ves que a los solteros que están esperando que llegue el siervo, la sierva de Dios que le va a dar, los atormenta, que pasan los años y siguen solos todavía? Eso es como una tortura. ¿Por qué es una tortura para algunos todavía ser soltero y pasan los años y dicen, bueno, Señor, ¿y hasta cuándo? Antes de disfrutar este
tiempo de soltería, antes de disfrutar con el Señor y amarlo al Señor. Él busca ahí y está buscando cuando tú te encuentres solo y te encuentras sola y venga a invadirte la soledad, y ahí comienza el diablo a torturarte y a poner cosas. Pero ahí es donde tú tienes que echar fuera. Luego los casados le ponen contrario. Le ponen pensamientos contrarios, le ponen pensamientos para que no estén bien en el matrimonio, para que no haya acuerdo. Le ponen pensamientos y hasta aún cosas terribles para que abandonen o engañen a sus esposas. Haciendo que, mire que el diablo es tan mentiroso y tan asqueroso que hace que en los varones por ahí vean a sus esposas que no son bonitas o atractivas y vean a otras mujeres bonitas del mundo o dentro de la iglesia o otra cosa, para que ustedes, para que los varones o viceversa las mujeres engañen y entre el adulterio y entre el pecado. ¡Gloria a Dios! Por eso siempre hay que reforzar la oración, hay que orar, no hay que dejar ninguna puerta abierta. ¡Aleluya! Las mujeres, los hombres cumplan con sus maridos y las mujeres cumplan con sus hombres también. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes saben lo que les estoy hablando. Pero tiene que ser no algo forzado. Tiene que ser de mutuo consentimiento y tiene que ser con amor. ¿Ustedes dicen amén? No algo que sea forzado, porque eso no funciona así. La Biblia dice que el hombre debe de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y debe de cuidar a su esposa como un vaso frágil. ¿Cuánto dice la amén a eso? Escuchen. Y a su nombre. Porque así el diablo empieza poniendo frialdad en el matrimonio. Poniendo cosas que no están bien. Y pone todas esas cosas para que haya apatía, no haya amor dentro de los matrimonios cristianos. Y ahí entra el diablo. Ahí uno puede comenzar a derrapar y puede comenzar a tener otros pensamientos. Hay que tener mucho cuidado y pedirle al Señor: Señor, ayúdame. No permitas esto en mi corazón. No permitas esto en mi mente. No permitas esto. A su nombre. Cuando uno maquina contra otro, o cuando uno maquina, que el diablo coloca esa maquinación. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del profeta Jeremías, capítulo 18 del profeta Jeremías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea Dios. Verso 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo le pongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Esto es lo que le dice Dios a Jeremías, que habla al pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Esto le habla. Y miren lo que dice, el pueblo responde, no voy a leer todo, pero el pueblo responde que no van a obedecer. Y miren lo que responde en el versículo 18. Y dijeron: venid y maquinemos contra ¿quién? Jeremías. Maquinar es hacer algo malo contra él. Estaban maquinando una maldad. Porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámosles de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. No solamente lo iban a hacer el daño en un sentido natural, sino en un sentido ignorando lo que le estaba hablando. Qué feo es ser ignorado.
Si hay algo terrible es ser ignorado por una persona cuando tú estás hablando y no te está prestando atención. Y encima lo que tú le estás diciendo que es una verdad, dice no, no es así. Yo no voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Y saber que esa persona le está diciendo algo que puede llegar a pasar a la persona y la persona ignora eso. Y la persona hace oído sordo. Le querían hacer esto al profeta, ignorarlo, querían maquinar contra él. Algo dañino, pero también la ignorancia, ignorándolo las palabras que le estaba hablando de parte de Dios. Claro que no lo estaban ignorando, lo estaban ignorando a Dios. ¡Gloria a Dios! Él estaba hablando la verdad. Por eso, escucha, hermano, hoy hay cuánta iglesia que se habla la verdad. Lo toman así como algo tan liviano. Dios está hablando tantas cosas serias, tantas urgencias espirituales, y lo toman como así, como algo tan relajado. Lo toman como algo tan bueno, pero Dios es amor, Dios me va a perdonar. Y viene una palabra que Dios va a hacer algo, y como muchos que lo toman así, nomás por así. Antes de decirle, Señor, perdoname, me humillo, me arrepiento, perdoname, Señor, te fallé, sí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que en nuestros corazones no permitamos que el diablo maquine algo contra nadie. No permitamos que él tome ventaja, que coloque algo contra un ser querido, contra un padre, una madre, contra algún jefe, contra alguien que se levanta, no, que nada ni nadie. No permitamos que Satanás tome ventaja, sino que nosotros, por medio de la oración, el Señor nos revele, que el Señor se adelante, que el Señor muestre por dónde va a venir el diablo el ataque. Estos días, cuando comenzamos el culto, le dije algo que el Señor me mostró de una persona que congrega con nosotros. Y estábamos en el culto, orando. Estábamos aquí en la iglesia y esta persona entra, pero entra vestida de otra forma. Primero entra vestida de la forma tradicional como venimos a la iglesia, pero yo la veo más allá y el Señor dice, mírala cómo está. Y cuando yo la veo vestida de una forma que representa, y Dios me dijo, esto representa que ella está retrocediendo, está cayendo en esta situación, está menguando y está volviendo atrás. Yo me desperté y comencé a orar. Eso fue un sueño a las 3 de la mañana y yo me desperté, ¡bum! Cuando vi eso. Y comencé a orar, el Señor me levantó esa hora a clamar y a orar y interceder, Padre. No permitas que se pierda, no permitas que retroceda, no permitas que mengue. Porque abrió puertas, eso es el mismo porque abrió puertas. Y al abrir puertas vino las cosas del pasado, el diablo vino con el pasado y el pasado la volvió a atar. Y a su nombre. Que el Señor nos ayude y que no permitamos que el diablo tome ventaja. Gálatas capítulo 4, miren lo que dijo Pablo. El apóstol Pablo, este mismo apóstol que habló a los corintios, ahora le habla a los Gálatas. Capítulo 4, verso 16. Este Pablo que habló a los Gálatas, que los ministró, pero en un cierto momento no sé qué pasó con ellos, que se tornaron tan indiferentes ante la palabra de Dios y ante Pablo. Y le dice Pablo en el capítulo 4, verso 16, me he hecho pues vuestro enemigo
decirles la verdad, ellos lo tomaron como un enemigo. Por eso todos aquellos que hablan la verdad no los van a querer. Si tú eres una persona que quiere seguir el verdadero evangelio, no te van a querer. Si tú vas a tomar en serio el evangelio verdadero y vas a caminar en este evangelio, ya te estoy diciendo desde ahora que no te van a querer. No te van a aceptar. Nos van a perseguir, nos van a tildar de religiosos, de fanáticos, de extremistas, de duros, de tantas cosas, por decir la verdad, por predicar como Dios quiere que prediquemos, como está establecido en la palabra, por querer ser una persona tú santificado para Dios, vivir para Dios, te van a rechazar. No le vas a caer bien a todo el mundo. Hasta tu propia familia te va a ver diferente. Va a decir, oh, mirá, antes eras así, antes participaba, antes hacías esto y ahora ya no ves que te lavaron la cabeza el evangelio. Porque eso es lo que dice la gente mundana y la gente liviana en el evangelio. No, muy extremista ustedes. No es tan así. Pero ellos siguen el camino de la libertad, el camino fácil, el camino liviano, el camino en el cual solo todo bendición y nada más, pero nada de buscar a Dios, nada de santificarse, de vivir. Por eso, escuche como dice Apocalipsis en los últimos tiempos, el que quiere santificarse, santifíquese más, y el que quiera ser inmundo, sea inmundo más. Amén. El que quiera limpiarse y ser más santo para Dios, va a ser más santo para Dios. Pero el que quiera ser inmundo, va a ser más inmundo y más perverso. Va a seguir en esa condición. Y así como está cuando venga el Señor, se queda. No se va. Aunque haya tenido a Cristo en el corazón, aunque haya asistido a la iglesia, no se queda. Porque ¿qué dice la palabra? Sin santidad nadie verá al Señor. El que no es santo, el que no se santifica, no lo va a ver. Porque solo allí entran los santificados por Dios. Los que se santifican, los que viven para Él. Amén. Los que quieren agradar a Él. Y si nosotros, Dios nos escogió a nosotros, entre todo este remanente de la ciudad de Rafael Castillo, solo somos este remanente que estamos haciendo la voluntad de Dios y que queremos seguir este camino, démosle gloria y honra a Dios. Y digámosle, Señor, gracias por habernos visto, gracias por habernos, Padre, llevado al camino de verdad. Gracias por sacarnos del camino liviano, gracias por sacarnos de ese evangelio liviano, ese evangelio light, ese evangelio que solamente me hablaba de prosperidad, de que yo iba a ser grande, de que yo iba a ser alguien importante. Yo soy un esclavo tuyo, yo soy un siervo inútil para ti, Padre. Apláudate aquí esta noche. Apláudate. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Somos esos siervos inútiles para Él. Estamos en sus manos preciosos si nos dejamos limpiar. Yo le di gracias al Señor, le doy gracias al Señor. Dije, Señor, gracias por habernos abierto los ojos en el momento justo. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no hubieses enviado a tu siervo? Y si tú no hubieses colocado en mi corazón, porque algo que yo le voy a confesar a todos ustedes, yo hubiese tomado otro camino si hubiese querido. Pero cuando pasó lo que pasó en el ministerio donde yo estuve, yo le dije al Señor, Señor, a mí no me interesa lo que haya pasado con el que fue mi pastor. Yo lo amé a mi pastor, aunque él estaba equivocado y errado. Lo amé como siervo de Dios. Pero dije, nunca me voy a aferrar a ningún hombre. Por eso yo proseguí. Y muchos de los que estaban con nosotros, aquí está Roxana y está Sandra de testigo, que ellos
estuvieron conmigo desde aquel tiempo. Muchos están apartados hoy en día. Muchos se apartaron. Creo que los únicos que quedamos fuimos nosotros, contados por los 2, 4, 5, más de eso no. De todo ese remanente que había en el ministerio aquel. Tuvimos nuestros errores y nuestras caídas y por ahí nuestros fracasos. Pero había algo que yo le dije al Señor cuando pasó todo lo que pasó. Y dije, Señor, yo no he visto al hombre, yo te veo a ti. Y cuando nosotros iniciamos el ministerio, yo hice una oración a Dios. Le dije, Señor, yo comienzo el ministerio independiente, pero te pido, Padre, que coloques en mi camino a gente que me ayude a crecer en mi ministerio. Ha pasado un tiempo, hemos tenido algunas personas que han estado con nosotros, pero yo sentía que había algo que no estaba correcto. Y en otra oración dije, Señor, yo te dije que yo quiero hacer tu voluntad, no quiero, Señor, seguir el sistema de muchas iglesias que hoy siguen. De los que estaban con nosotros desde el comienzo, ustedes saben, ¿cuántos pastores amigos teníamos aquí? Muchísimos. ¿Dónde están ahora todos? Cuando hacíamos los aniversarios, venían todos, éramos como más de 20 pastores. De todos esos, ninguno quiere. Ninguno quiere que lo haga. Ninguno. Y yo le dije en una oración solo en mi habitación al Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tú tienes que marcar la persona correcta que va a ser. Y ahí yo fui un día que, me acuerdo, fui con Josecito, Michael, con su hermana Yedel, con un chico llamado Leo, que está aquí, los abuelos, y otro más, Fabián, era el primo de José, primo de Alcalde. Fuimos a la iglesia donde predicaba el pastor Pablo. Y ahí fue cuando yo lo conocí al pastor. Por eso, cuando Dios nos lleva a diferentes lugares, siempre Dios puede rescatar a alguien de esos lugares. Amén. No es que nosotros vamos a sacar a alguien de un lugar, sino que Dios lo rescata, Dios lo saca, Dios lo une. Y ahí cuando yo lo conocí al pastor y el pastor me profetizó y dijo todas las cosas que solo yo y Dios sabíamos. Yo me puse en oración. Yo dije, Señor, si esta es la persona, este varón, este siervo, es la persona correcta, tú me lo vas a mostrar a mí. Lo vas a revelar. Y así fue. Aleluya. Gloria a Dios. Yo hubiese seguido otro camino. Yo hubiese tomado si quería otro camino. Liviano, como hoy en día se ha tomado. Como hoy en día muchas iglesias toman ese camino. Pero le dije, no. Si vamos a servir a Dios, vamos a servirlo como Él quiere, no como quiere conocer, como Él quiere. Y como Él desea que sirvamos. Entonces todo esto llevó a que muchos ya no estén. A que muchos que antes estaban con nosotros no quieran venir, no quieran estar. Porque nos tildan de duro, de religiosos, de extremistas, de que hemos cambiado. De que ahora somos diferentes, de que ahora nos creemos superiores y no nos creemos superiores a nadie. Amén. Sino lo que estamos recibiendo es tan glorioso, es tan poderoso que no podemos perder tiempo con cosas. Amén, gloria a Dios. Entonces Dios limpió, Dios sacó. Y esa limpieza fue buena de parte de Dios. Bendito sea Dios. Así que dile al Señor, Señor, todo lo que tengas que limpiar en mi corazón y en mi vida, límpialo. Gracias, Señor. Límpialo. Gracias, Padre. Aleluya. Yo le dije al Señor en estos días, ¿sabes lo que le dije? Voy a confesar una oración que dije. Señor, si tú tienes que limpiar el ministerio, limpia, y el que se tenga bien, que se vaya. Pero si lo tienes que limpiar, límpialo. Amén, gloria a Dios. Límpialo. Mire que un pastor para que diga eso,
quiera limpiar. Amén. Nosotros queremos agradarte a ti. Amén. Y el que no quiera agradarte a ti no va a resistir. Amén. Gloria a No va a Dios. poder estar, porque a mayor gloria va a ser mayor la exigencia de Dios en nosotros. Aleluya. A mayor poder, a mayor unción, a mayor palabra, a mayor revelación, Dios nos irá apretando más y más y más y más y más. Gracias, Señor. Aleluya. Nos irá apretando más, irá haciendo más. Gloria a Dios. Van a recibir aquellos que quieran amar a Dios. Aleluya. Y estarán aquellos que quieran amar a Dios y que quieran seguir a Dios. Gracias, Señor. Por eso, mire lo que dice la Biblia para ir terminando. Dice que muchos son los llamados, pero poquitos los escogidos. Así. Estamos estudiando Apocalipsis 14. Ayer me tocó dar las lecciones. Estuve 2 días encerrado, casi 8 horas estudiando. Me quedó mi mente, mi espíritu elevado de tanto estudiar. Y ayer tuve que dar el capítulo 14 para ir concluyendo, que esto va relacionado con lo que quiero hablar, con el cántico de los 144.000. Los 144.000 que habla el libro Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 14, habla de los que van a ser sellados en la gran tribulación, que serán 12.000 de cada tribu. Que esos son los judíos, porque la iglesia no va a estar. Amén. Y ayer el pastor nos explicaba y decía, qué tremendo, porque ¿cuántos judíos hay hoy en día? Millones y millones. ¿Y cuántos solamente van a ser salvados? 144.000 que van a ser sellados. Esos son los sellados. Es el remanente que Dios va a reservar para el último tiempo. Y a usted póngase a pensar que solamente ese pequeño grupo de judíos se va a salvar. ¿Cuántos millones y millones de evangélicos hay en el mundo? Millones, en todas partes del mundo. Pero solo un pequeño grupo, un remanente se salvará y se irá con el Señor. Los otros quedarán en la gran tribulación. Por eso ahí se cumple la palabra. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Son poquitos los que se van a... Son pocos los que se entregan a Dios de verdad. Amén. Entonces, estos 144.000 son los sellados que la bestia, el anticristo, no les podrá hacer daño. Van a sufrir la persecución, pero ellos no van a morir como los creyentes que accedan a la salvación, que van a ser también muy pocos, como estamos estudiando, porque va a ser tan terrible la persecución. Imagínense, ahora hay hermanos que les cuesta dejar cosas, les cuesta abandonar cosas, les cuesta congregar. Imagínense en el tiempo de la persecución, cuando te tengan que perseguir y te encuentren, vos vas a permitir que te maten, vas a permitir ver a tu hijo, si tienes un hijo pequeño, que maten a tu hijo si no te marcas. Va a ser terrible. Si ahora el cristiano que estando el Espíritu Santo le cuesta dejar cosas, imagínense en el tiempo de la tribulación donde el Espíritu Santo no va a estar. Ahí es vida o muerte. Ahí o te dejas matar y vas a sufrir torturas, o te marcas y te vas al infierno por toda la eternidad. Es terrible. Por eso dice Isaías, busquemos a Dios ahora, mientras pueda ser hallado, que esté cercano su nombre. Ahora. Amén. Ahora que nos santifiquemos para Dios, ahora que vivamos para Dios. No es tiempo ya de perder el tiempo. Ahora,
momento de buscar a Dios. Y que ojalá cuando suenen las trompetas nos podamos ir todos. De estos mensajes no se van a olvidar nunca, de esto y de lo que vamos a dar. Y si alguien, Dios quiera que no se quede, va a recordar todas las palabras que se hablaron. Va a decir, ¿por qué no me santifiqué? ¿Por qué no obedecí lo que decía el pastor por medio del Espíritu Santo y la paz? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué fui tan terco, tan necio, tan duro, tan entregado a las cosas que no eran de Dios? Satanás está tomando ventaja, pero no le vamos a permitir que él gane. Él ya fue derrotado. Que nosotros estemos dentro de ese pequeño remanente que se va a salvar. Que estemos dentro de ese grupito. Señor, hoy tantas cosas se ven en la iglesia del Señor, tantas cosas terribles. Y yo le daba gracias a Dios, gracias Señor por sacarnos de él, de ese mismo ambiente y traernos a la verdad. Pablo le dijo, me he vuelto su enemigo. Y por último, quiero que vaya conmigo, Mateo 5, estamos en este último versículo. Mateo capítulo 5. Verso 23. Porque esta palabra que habló aquí Pablo era para que haya una reconciliación, un perdón. Primero con Dios y después si hubo hermanos que hicieron algo contra otros. Dice 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y habla y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. La ofrenda eres tú y yo hoy, que somos colocados en el altar. Pero no podemos ofrendarnos si tenemos en el corazón algo. Aleluya. No podemos. Primero tenemos que reconciliarnos, primero tenemos que pedir perdón, primero tenemos que ir al Señor. Amén. Porque eso es un impedimento. Porque eso es algo que está ahí, o va a poner un tropiezo, va a poner algo en contra para que no podamos avanzar. Que en esta noche podamos ser esa ofrenda colocada en el altar. Que podamos ser la ofrenda y también el sacerdote, porque somos el real sacerdocio. Ese sacerdote que se aproxime a Dios y ese sacerdote que traiga la ofrenda. Somos sacerdote y ofrenda al mismo tiempo. Alguien próximo a Dios y alguien que se coloca en el altar de Dios como ofrenda. Y de ahí no tenemos que salir como ofrenda a Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos en esta hora. Si Satanás ha ganado ventaja en tu vida en estos días, si ha ganado ventaja en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, estaba derrotándote, estaba haciéndote debilitar, obstinando la carne, llevando a tu carne al desánimo, a la flaqueza. Que a partir de hoy podamos nosotros como iglesia de Cristo aventajarnos ese no, Satanás. Estos días estuviste ganándome, tomaste ventaja, tomaste delantera. Tomar ventaja es tomar la delantera. No vas a tomar la delantera, ahora el Señor Jesús tomará la delantera.